Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por venir, a los periodistas que en esta ocasión se han animado ya a venir presencialmente. Esta es la primera rueda de prensa que hacemos con gente en la sala de prensa desde hace algo más de 2 años, con lo cual muchas gracias a todos. También muchas gracias a los que estáis conectados en nuestro streaming y, por supuesto, también a los que nos seguís desde la plataforma de YouTube, donde vais a poder seguir esta rueda de prensa. Bienvenidos también, por supuesto, a Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA, a Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, y Miguel Cardoso, economista jefe de España y Portugal, que nos presentarán las previsiones para el próximo trimestre en una nueva edición de la revista Situación España. Al finalizar la presentación, y como es habitual, abriremos un turno de preguntas para el que solo tendréis que levantar la mano en sala los que estáis y virtualmente los que estáis conectados a través del streaming. Os iremos dando paso por orden de llegada. Muchas gracias de nuevo y Jorge, cuando quieras. Muchas gracias, Esther. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de la presentación de previsiones trimestrales. Muchas novedades este trimestre, ya verán, algunas de ellas anticipadas como riesgo en las ediciones anteriores y claramente hace 3 meses. Y recuerdo una pregunta justo en aquella presentación, cuáles creíamos que iban a ser los impactos de la guerra en caso de que hubiera guerra. Y esto es básicamente lo que venimos a presentar hoy, porque es el principal determinante del cambio de previsiones a lo largo de los últimos meses. Por lo tanto, en primer lugar, la invasión, en primer lugar, y las sanciones asociadas son los elementos que más van a explicar el cambio de previsiones, sobre todo en Europa. No es que este choque no sea global, pero estimamos que va a tener un impacto heterogéneo y con un mayor impacto en Europa y países más cercanos al conflicto, o geográfica o comercialmente, y que en cualquier caso este impacto va a trasladarse a un menor crecimiento global. Lo estamos reduciendo a una tasa de crecimiento del 4% este año y un 3,6% el siguiente, en 2023. No es una revisión muy grande, un poquito menos de medio punto porcentual este año y prácticamente la mitad en el año siguiente, pero esto básicamente se explica por una revisión un poquito más fuerte o significativamente más elevada, como digo, en Europa. Lo que sí va a tener un impacto más global, porque el choque de materias primas, que es el principal canal en el que se está trasladando este efecto, va directamente a la inflación. El mundo de las materias primas es un mundo global en precio, no necesariamente en cantidades, pero sí en precio. Y en este sentido, en todo el mundo se va a ver un incremento de inflación que, por otra parte, ya venía siendo significativo antes de la guerra. Y todo esto va a llevar a que países o zonas que tenían una política monetaria más laxa y una demanda que estaba alimentando las presiones inflacionistas, pues van a tener que acelerar su proceso de subida de tipos de interés, principalmente en términos de impacto global. Lo más relevante es lo que va a hacer Estados Unidos. Bueno, riesgos hay muchos y bueno, aunque no cabe duda que lo más difícil ahora mismo es anticipar que hacer previsiones en una guerra y en un contexto de sanciones es muy complicado, porque cambios en los supuestos que están detrás de este escenario central pues tienen riesgos asociados significativos y hoy por hoy más a la baja que al alza, pero hay otros riesgos importantes y que se están concentrando por ahora y en el corto plazo en el lado negativo. En primer lugar, lo que está ocurriendo en China y el cierre de Shanghái y el impacto que puede tener en ese país y en las cadenas de suministro. Y en segundo lugar, las presiones inflacionistas, si no van a obligar a subir los tipos de interés de una manera mucho más agresiva que lo que tenemos en el escenario base.
Al calor de una revisión en Europa significativa, la revisión en España también es importante. Nuestras nuevas previsiones apuntan a un crecimiento ligeramente por encima del 4% en el 2022 y ligeramente por encima del 3% en el 2023. Es una revisión significativa, ya lo explicaremos después, porque de hecho el punto de partida que posiblemente hubiéramos tenido para el crecimiento de España en ausencia de la invasión de Rusia hubiera sido más alto que el que teníamos hace 3 meses y, por tanto, sí estamos contemplando que estos elementos van a tener un impacto relevante en Europa y en España. Dicho eso, las buenas noticias es que, como digo, la actividad venía más fuerte de lo que teníamos inicialmente en previsiones en los 2 primeros meses del año y aunque sí vemos señales claras en algunos indicadores de desaceleración en marzo, digamos, esto no va a impedir tener un crecimiento importante en el primer trimestre que va a permitir, como digo, estas tasas de crecimiento en el escenario central en España por encima del 4%. Ahora, lo que sí estimamos es que en los siguientes trimestres se va a notar más claramente esta desaceleración. En cualquier caso, hay muchos elementos ahora mismo que pueden seguir apoyando el crecimiento, no solo el consumo con unas tasas de ahorro que si el canal de confianza no se ve significativamente afectado pueden continuar teniendo efecto. En segundo lugar, las políticas del Next Generation EU, que este año creemos que van a actuar de manera mucho más importante que en años anteriores y, bueno, aunque no estaba diseñado así, sí van a tener un componente contracíclico, al menos este año. Y luego estamos viendo un buen comportamiento del mercado de la vivienda que creemos que va a continuar, a la par que mantenemos la previsión por ahora de que vamos a tener una buena temporada turística y ya veremos si incluso algo mejor asociada a una desviación de turistas hacia España. De nuevo, los riesgos están asociados a la guerra, pero no solo, en la medida en que también es importante visualizar cómo van a responder los agentes económicos ante los choques que tenemos encima. El impacto en el precio de la electricidad es significativamente importante en España y, por tanto, visualizar, y eso todavía no lo tenemos claro, qué va a pasar con el precio de la electricidad será relevante a la hora de ver sensibilidad de por dónde puede ir previsiones o cambios en las previsiones, tanto de inflación o de crecimiento. Vamos a estar muy atentos al pacto de rentas. Es muy importante que estos incrementos de precios asociados a un choque de oferta, por un lado, pero que en España se convierte automáticamente en un choque de términos de intercambio negativo por aumento de las materias primas y porque somos importadores de materias primas, que no se consolide en efectos de segunda ronda, que obligue, o bien si se produce a nivel europeo, a un incremento mayor del que estamos contemplando de tipos de interés del Banco Central Europeo, o si solo se produce a nivel doméstico, que se traslade en una pérdida de competitividad de la economía española importante, ¿no? Y en este sentido hay otro elemento de riesgo que nos empieza a preocupar con este contexto de materias primas elevadas y que tiene que ver con el hecho de que muchos de los materiales que vamos a necesitar en el plan europeo del Next Generation EU, los fondos europeos, pues son importados y en ese sentido se puede drenar parte de ese crecimiento a través de un mayor valor de las importaciones. Bueno, la dificultad de estimar siempre un choque de oferta como el que tenemos encima tiene que ver con identificar muy bien los canales. Los canales son estos, yo creo que no hay en principio más. Está el alza de las materias primas, los cuellos de botella que puede generar, la menor confianza y una mayor volatilidad financiera. Pero no cabe duda que la duración del conflicto lo que sí puede alterar significativamente es el impacto que cada uno de estos canales va a tener individualmente, pero también la posibilidad de que haya efectos combinados en todos estos canales, lo que nos gusta decir como no linealidades, y que puedan tener un impacto mucho más significativo.
Y este es el problema, el cómo se modelizan todos estos factores de manera individual y conjunta para tener un escenario de previsiones. Claramente, distintos escenarios de supuestos en materia prima, en impacto en confianza, en lo que va a pasar con los mercados, nos va a dar distintas previsiones de inflación, distintas previsiones de retirada de los estímulos monetarios, distintos grados de nerviosismo de los mercados acerca de ciertas variables y por tanto, escenarios potencialmente diferentes de la ralentización del crecimiento, que además habrá que ir calibrando según las políticas fiscales o de oferta que vayamos teniendo en este periodo. Todo esto para decir que realmente estamos en un entorno de incertidumbre muy elevada. Pese a ello, hemos optado por no dar previsiones en rango, sino intentar ajustar a un número toda esta incertidumbre, pero siempre dejando claro que es extraordinariamente elevado. Y de hecho, con esto quiero empezar. Este es el índice de incertidumbre de política económica a nivel global, que algunas veces hemos presentado. Y bueno, fíjense que el incremento de la incertidumbre asociada al conflicto de Ucrania, pues bueno, es significativa en la medida en que se aproxima al aumento de incertidumbre, no que tuvimos al inicio de la pandemia, pero sí a estos dos otros eventos que lo rodearon. En primer lugar, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y, en segundo lugar, la nueva ola de contagios que hizo pensar que la pandemia podía tener una repetición. Pero claro, dense cuenta de una cosa, que este choque, aunque tiene naturaleza global, tiene un impacto muchísimo más fuerte en algunas zonas y, por tanto, este índice de incertidumbre económica tiene un mayor peso, como digo, en las zonas más próximas al conflicto, o bien por relación comercial o bien por relación geográfica. De hecho, fíjense que lo que hemos visto en las últimas semanas es una cierta moderación de algunas tendencias un poquito extremas que vimos tanto en precio de commodities como en volatilidad financiera, pero en cualquier caso lo que tenemos es un escenario, tanto cuando miramos el Brent como sobre todo cuando miramos el gas europeo en términos de materias energéticas, pero también en materias primas alimenticias como el trigo. Estamos viendo también, y esto es relevante, efectos en otros commodities que son bastante importantes en todo el proceso de producción asociado a la nueva lucha contra el cambio climático, como el níquel. Y, como digo, una volatilidad financiera que afortunadamente se ha moderado respecto a los máximos que alcanzó y todavía un flete marítimo que no ha incrementado significativamente, ¿no? Pero en cualquier caso, todo el dibujo de los elementos que subyacen al crecimiento global a nivel internacional pues se han visto negativamente afectados por el conflicto. Y aquí empezamos a ver las primeras diferenciaciones, ¿no? Cuando vemos en los índices, los indicadores del PMI, tanto el de manufacturas como el de servicios. Esto tiene que ver con cómo percibe los empresarios la situación. Lo que vemos es que ya tenemos unas primeras señales por ahora moderadas de ralentización en Europa. En segundo lugar, estamos viendo que el impacto en Estados Unidos en términos de actividad es prácticamente inexistente, como por otra parte cabría esperar en un país que no tiene necesariamente un choque negativo de términos de intercambio porque es un productor de materias primas energéticas. Y en Estados Unidos el problema es más, digamos, una distribución entre sectores porque obviamente sí está generando un aumento de inflación, pero a nivel agregado el impacto es significativamente menor. Y fíjense China, que ya veníamos anunciando desde hace tiempo que tenían un proceso de desaceleración, bueno, continúa y posiblemente continúe más asociado a lo que está pasando ahora con la política cero de COVID y el aumento de contagios en Shanghái que con la guerra. Lo que sí hemos visto de manera inmediata es un aumento de la inflación general, y aquí lo tienen en Estados Unidos y en Europa. La aceleración en Europa ha sido mucho más significativa después de la invasión. Es verdad que si pusiéramos aquí
la inflación subyacente, el impacto es menor, todavía la inflación subyacente está por debajo y el incremento ha sido mucho más moderado si uno toma todo el periodo que tenemos en el último año, ¿no? En cualquier caso, estos aumentos de la inflación lo que han generado es una recalibración de la política monetaria en Estados Unidos y en Europa, y aquí tienen los incrementos que ha habido en los futuros que anticipan o que intentan prever cuál va a ser la evolución de los tipos de interés oficiales, pero también en los bonos a 2 años, en los bonos a 10 años. Fíjense que, claro, los mercados financieros están integrados y la reacción de expectativa de subida de tipos de interés, una vez la FED se pone en esta dinámica, pues la Reserva Federal es la que marca el paso de la restricción global y, por tanto, se ha trasladado a otras regiones. Pero también esto ocurre porque la inflación ha tenido un impacto global y esto va a obligar a los bancos centrales también en Europa a actuar. Estas son las previsiones de materias primas en las cuales estamos basando el nuevo escenario base. Este incremento de materias primas automáticamente se traslada a una mayor inflación y a una mayor previsión de inflación y a una menor previsión de crecimiento, pero como ven, lo que estamos contemplando en el horizonte de previsión es que las materias primas en general se moderan a lo largo del horizonte de previsión, y esto lo que incorpora básicamente no incorpora, por ejemplo, sanciones que alteren el flujo de gas y de petróleo de Rusia a Europa, no incorpora tampoco una extensión del conflicto a otras regiones que alteraría mucho más el canal de confianza y el impacto en los mercados financieros, y al calor de estas previsiones tampoco incorpora que haya un incremento de los cuellos de botella a partir del 2023. Lo que sí estamos haciendo es contemplar que los cuellos de botella se mantienen elevados durante todo el 2022, a diferencia de lo que teníamos antes, donde preveíamos que en la segunda parte del año se iban a moderar. Y tampoco incorporan disrupciones significativas en el mercado financiero global. Estas son las previsiones. 2 apuntes rápidos, más allá de los números, bueno, 3 de hecho. En primer lugar, digo 3 aparte de los que ya he comentado. En primer lugar, verán que el impacto es significativo en Europa, lo destaco porque luego es relevante para las previsiones en España. Estamos revisando en torno a 1,7 puntos porcentuales el crecimiento del 2022 y casi 1 punto en el 2023. Y les adelanto que estas previsiones incorporan algún tipo de política contracíclica fiscal en Europa asociado al gasto de los refugiados, algunas medidas que tomen algunos países y que ya han anunciado. Y, por tanto, de alguna manera, de nuevo, lo que incorporan ya es algún tipo de reacción de política económica. Lo segundo donde quiero destacar es que es verdad que la revisión en Estados Unidos también es importante, estamos hablando de 1 punto, pero esto no es tanto por la guerra, sino porque hemos dejado de introducir en previsiones algo que pensábamos que iba a ocurrir y que ya creemos que no va a ocurrir, que es lo que iba a ser el nuevo paquete de inversión en infraestructuras. No es que no vaya a pasar nada de ese paquete, pero gran parte no, y en ese sentido estamos revisando a la baja el crecimiento en Estados Unidos, pero como digo, no es por efecto de la guerra. Y el tercer mensaje es que hemos optado por la cautela, y como la valoración inicial tenía que ver con impacto de conflicto o con novedades asociadas a estas cuestiones, hemos dejado el crecimiento en China, pero sabemos que el riesgo a la baja y que la posibilidad de revisar a la baja China por todo lo que está ocurriendo con el cierre de Shanghái, si es que se generaliza o no se consigue controlar a tiempo, o China no cambia su política de COVID-0 hacia una de mayor convivencia con el virus, pues puede ser significativa. De acuerdo a lo que pase en las próximas semanas, reevaluaremos la cuestión, y hemos aprovechado, si les interesa, para publicar hoy una nota donde analizamos las distintas posibilidades asociadas a una posible revisión a la baja en China,
bueno, o incluso podría ser potencialmente al alza de acuerdo a distintas políticas de COVID-0. Por ahora son simulaciones, pero lo que les quiero decir es que este es un riesgo relevante hacia adelante. Lo que también estamos haciendo es elevar las previsiones de inflación de manera significativa en 2022 y también les llamo la atención sobre un elemento que es la caída de inflación que pensamos que va a haber en Europa es mucho más significativa que la que pensamos que va a haber en Estados Unidos, y esto tiene que ver porque el crecimiento el crecimiento de Estados Unidos está por encima del potencial. La demanda sigue estando fuerte y el impacto potencial del conflicto es menor. Por tanto, esos efectos de segunda ronda hacia un menor crecimiento por el choque, pues no, hacia un menor crecimiento que puedan reducir la inflación, pues no lo tenemos en Estados Unidos y sí lo tenemos en Europa. Ya veremos si se produce. Para esto es especialmente importante, como ven en esta gráfica, que esta situación de las expectativas de inflación diferencial entre Estados Unidos y Europa no cambie, ¿no? Y puede cambiar por muchas razones. Puede cambiar porque el choque de materias primas sea más persistente, puede cambiar porque haya efectos de segunda ronda, puede cambiar porque el impacto negativo en el PIB que estamos viendo no se produzca y eso alimente que la inflación se quede más alta. Bueno, y en ese sentido también va a depender al final de lo que hagan o no hagan los bancos centrales, interpretando si este choque de inflación puede ser permanente o no y si finalmente lo es, ¿no? En cualquier caso, por ahora las expectativas de inflación están ancladas en Europa, en un nivel compatible con la estabilidad de precios y bueno, aunque esto es un poco más técnico, estas encuestas en las que están basadas estas previsiones, si tú las miras en el momento actual en Europa y en Estados Unidos, en Europa todas las expectativas están básicamente ancladas en torno a ese nivel del 2%, mientras que en Estados Unidos están muchísimo más dispersas alrededor del 3%. Lo que quiere decir es que los propios agentes estiman que la incertidumbre asociada a lo que puede pasar con la inflación hoy por hoy en Estados Unidos son mayores que en Europa. Y en ese sentido, esa dispersión y esas dudas también van a hacer que los bancos centrales actúen de una manera diferente. Todos los bancos centrales, Estados Unidos y Europa y otros bancos centrales de países desarrollados van a subir los tipos de interés de una manera más significativa en Estados Unidos que en Europa. Europa va a tardar algo más en subir los tipos de interés, básicamente por incertidumbres asociadas a los impactos de la guerra, pero al final creemos que lo va a tener que hacer y a poco que esas incertidumbres se disipen o a poco que haya efectos de segunda ronda y que estas expectativas se puedan mover por encima del 2%, pues podría subir algo más que lo que tenemos ahora mismo en previsiones. Pero bueno, claramente el objetivo de los bancos centrales ahora mismo es controlar la inflación y en este sentido los trade-offs que puede haber con crecimiento pierden la importancia que tenían antes en un contexto donde la inflación está a los niveles en los que está ahora mismo y por tanto entramos ya en una fase muchísimo más clara donde la política monetaria tiene que subir los tipos de interés. Y esto básicamente lo que quiere decir es que no cabe confiar en una política monetaria para contrarrestar choques negativos de crecimiento cuando esos choques negativos se encuentran a las economías con inflaciones muy altas. Le toca a otras políticas, a la fiscal donde haya espacio y desde luego a políticas de oferta. Bueno, por terminar, dos últimas láminas. En primer lugar, riesgos que no estén necesariamente asociados a la guerra también existen, hoy por hoy son los más importantes, pero digamos, hay riesgos en Estados Unidos asociados a que la inflación no ceda como todo el mundo espera que lo haga en la segunda parte del año y sobre todo en 2023, y esto obligue a la Reserva Federal a subir por encima de estos niveles terminales que tenemos ahora mismo del 3%, y eso sería un choque significativo. En segundo lugar, en China, asociada a la política
de COVID-0, y esto, como he adelantado antes, hoy por hoy lo tenemos en riesgo, pero cada vez lo tenemos más cerca, viendo lo que está pasando en Shanghái, y en Europa efectivamente seguimos pensando que el riesgo más importante está asociado a lo que está ocurriendo en la guerra de Rusia en Ucrania. Y luego, a nivel agregado, fíjense que un escenario de choque de materias primas es positivo para algunos países, negativos para otros, porque hay países que son productores de materias primas, pero lo que es negativo para todos es un proceso de subida de tipos de interés a nivel global y de aumento de la restricción monetaria. Y el choque de materias primas, aunque pueda ser positivo en crecimiento en países que sean productores de materias primas, sigue siendo negativo en términos de inflación y, por tanto, esto puede dar lugar a subidas de tipos de interés más relevante en estos países. Y luego hay un elemento de confianza que no solo tiene que ver con la duración de la guerra, sino tiene que ver con el replanteamiento que muchos agentes se van a hacer acerca de los impactos a largo plazo de la invasión de Rusia y la reacción de las sanciones. Y esto aunque puede tener un impacto más duradero a lo largo del tiempo, los agentes lo pueden empezar a incorporar de una manera más rápida. Ya sabemos que va a haber más gasto militar, y si esto es un gasto estructural, necesariamente va a tener que venir acompañado por más impuestos. En la medida en que sea un gasto estructural, yo creo que no creo que no hay más remedio. Hay un mayor coste por la seguridad y una mayor urgencia por la seguridad, bien sea en términos cibernéticos, bien sea por seguridad energética. Piensen en Europa, si quiere llenar sus depósitos de gas de aquí al próximo invierno, va a tener que pagar un precio muy alto por hacerlo, y a lo mejor es un precio, obviamente, que hay que hacerlo, pero que va a tener un coste. Obviamente están aumentando los riesgos geopolíticos en este mundo donde ahora es más incierto que todos los países quieran actuar de acuerdo a unas reglas globales, y eso incorpora mucha incertidumbre en los agentes, sobre todo asociada a dónde pones las operaciones en términos de cadenas de valor, por si pueden estar sujetas a sanciones o a distorsiones en el futuro, y por tanto puede haber creemos que sí va a haber algún tipo de desglobalización o una reglobalización regional, por decirlo de alguna manera, y obviamente se altera el nuevo mapa geopolítico y al final las empresas son globales, están en todos sitios, y esto va a tener impactos que van más allá del horizonte de previsión, pero que pueden alterar canales de producción y de confianza en el corto plazo. Como dos elementos positivos de este conflicto, aunque puedan ser costosos a corto plazo, creemos que esto va a acelerar la transición energética en Europa, porque se ha convertido no solo en un objetivo de cambio climático, sino en un objetivo de seguridad. Y, en segundo lugar, esto está demostrando de nuevo pues que Europa sola va a pocos sitios y que se necesita una mayor unión, y en ese sentido todo esto cabe anticipar que termine con una mayor integración de la Unión Europea, ¿no? Y con esto dejaría la parte global. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues como ya ha adelantado anteriormente en la introducción Jorge, las previsiones que manejamos para 2022 son un crecimiento del Producto Interior Bruto del 4,1%. Esto supone aproximadamente 1,4 puntos menos de crecimiento que las previsiones que teníamos hace un trimestre, y también revisamos a la baja las previsiones del 2023 hacia el 3,3%. España tiene una exposición directa limitada a Rusia y a Ucrania. En este diagrama, esta ilustración que aparece aquí, pues hemos ilustrado, ¿no?, distintos sectores, cuál es la exposición, ¿no?, de la economía española tanto a Rusia como a Ucrania, ¿no? En general son muy poco significativas y se concentran en algunos sectores importantes, particularmente como es el caso de la energía o la alimentación, ¿no? Pero más importante que esta exposición directa es la exposición indirecta que tenemos o bien a los mercados de materias primas, particularmente energía, o también la exposición indirecta que nos puede venir por nuestras relaciones comerciales con la Unión Europea, que constituyen el grueso de las mismas. El mayor impacto de estos canales, de la suma de los dos canales directos e indirectos,
es precisamente el que viene por el incremento del precio de la energía. En este gráfico pueden ver cuál es el impacto del encarecimiento del precio del petróleo y del gas. Aparecen los dos sumados en el crecimiento del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de 2 puntos menos de crecimiento para 2022 y aproximadamente 1,5 puntos menos para 2023, ¿no? Además, con impactos muy diferentes por sectores productivos, por agentes económicos, ¿no? Un segundo impacto que podría identificarse, aunque marginalmente, con respecto a lo que ya íbamos arrastrando de los trimestres anteriores, es el de los cuellos de botella, ¿no? Las disrupciones en las cadenas mundiales de producción, que lógicamente pues, no solo no mejoran, sino que marginalmente empeoran, ¿no? Y aquí, en este gráfico, lo que pueden ver es cómo, lamentablemente, pues va aumentando ese impacto negativo que estos cuellos de botella tienen también sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto de la economía española para los distintos trimestres, empezando por el cuarto del 2021 hasta el cuarto del 2022, ¿no? Y aquí lo importante que hemos empezado a ver, o que algunas empresas ya han anunciado, es que el incremento del precio de materias primas, la falta de ellas, particularmente en el sector energético, ¿no? Donde algunas industrias que son mucho más intensivas, o bien en el uso de la electricidad o bien en el uso del gas, pues pueden llevar a demorar decisiones de producción, a posponerlas en el tiempo o incluso a interrumpirlas si este efecto se intensifica, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos que la volatilidad y la mayor inflación, el mayor crecimiento del índice de precios del consumo, pues afecta negativamente a la demanda agregada, y lo hace particularmente a través de la renta disponible de los hogares y, por lo tanto, de un menor consumo. En el gráfico de la izquierda, lo que pueden ver es cómo han ido variando nuestras previsiones de crecimiento económico para el horizonte temporal del 2022 en diferentes oleadas de previsiones. Y la última, la más reciente, a medida que hemos aumentado al alza nuestra previsión de crecimiento del deflator del consumo privado, como ven, es que en términos reales, una vez que deflatamos por este deflator, la renta bruta disponible real de los hogares pues podría estancarse o incluso verse en algún trimestre expuesta a un crecimiento negativo. Y luego la volatilidad que hemos visto en los mercados financieros, claramente, por ejemplo, en el mercado bursátil, pues también podría afectar a la riqueza financiera de los hogares, con el consiguiente efecto sobre el consumo, ¿no? Para 2022 prevemos una caída en el entorno de 1 punto de la renta bruta disponible real de los hogares, lo cual no quiere decir que el consumo tenga que caer en la misma proporción, sino que los hogares pues, tendrán que tirar seguramente más del ahorro embalsado durante la crisis del COVID. Y además estimamos que a corto plazo, al menos, un descenso del 10% de la renta disponible real de las familias reduce el consumo en un 2%. Por lo tanto, hay menos volatilidad en la senda, en la evolución del crecimiento del consumo, una mayor volatilidad en la evolución de la renta disponible. De hecho, vemos algunos signos en la de desaceleración en las últimas semanas como consecuencia, por un lado, de la guerra de Ucrania, del alza en el precio de determinados bienes de consumo y también de algunas disrupciones como consecuencia pues, de huelgas en el sector de transporte o también cuellos de botella de disrupciones en algunos otros sectores, ¿no? De momento no nos atrevemos a sacar ninguna conclusión ni tendencia, ¿no? Porque esto podría revertir rápidamente también en las próximas semanas, y porque hay una dificultad adicional, ¿no? Cuando hacemos esta comparación con respecto a semanas de años anteriores, sean del 2019 o sean del 2021, en la evolución de las compras con tarjeta y retiradas de efectivo nos enfrentamos particularmente en este periodo
al problema de cómo desestacionalizamos, teniendo en cuenta que la Semana Santa ha caído en momentos distintos del tiempo, ¿no? Por el momento, el gasto no presencial por parte de extranjeros, fundamentalmente asociados a reservas de la campaña turística, nos están dando una buena señal de cara a la misma, ¿no? Que comienza tanto en la campaña de Semana Santa como para más adelante hacia el verano. En cualquier caso, se ven también diferencias muy importantes por sectores. Los sectores más afectados parecen estar relacionados con el transporte, ¿no? Con ese aumento del precio del combustible, o también con algunas disrupciones que ha habido hace unas semanas con las huelgas de los transportistas. Y bueno, pues aquí pueden ver, ¿no? En sectores como el alojamiento, transporte o alimentación, la volatilidad tan grande que ha habido en el comportamiento del gasto semanal presencial con tarjeta. En cualquier caso, y yo creo que este es un gráfico importante, cuando evaluamos en tiempo real todas las señales que ya conocemos, todos los indicadores económicos del primer trimestre del 2022, todo apunta a la mejor previsión que podemos tener ahora, con bastante incertidumbre, es un crecimiento del Producto Interior Bruto en términos trimestrales del 1,4%, ¿no? Hay que recordar que hace unos días conocimos los datos de afiliación a la Seguridad Social, que nos han permitido ver en términos desestacionalizados que en el conjunto del trimestre el empleo, esa afiliación a la Seguridad Social, creció el 1,2%, y con esos datos la mejor previsión que podemos tener es el 1,4%. Pero también aquí conviene recordar, ¿no? la incertidumbre asociada también a lo que hemos visto en los últimos 2 años, que puede extraer señales de crecimiento económico del Producto Interior Bruto a partir de las señales de crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social, cuando a lo largo del trimestre pues, las propias bajas asociadas a Omicron pues, han podido alterar, ¿no? el número de horas trabajadas por afiliado o por empleo, y también cómo estas disrupciones en las cadenas de transporte, estos cuellos de botella, pues, han podido afectar a la productividad de esas horas trabajadas. Por lo que hace referencia a las perspectivas para 2022 y 2023, el ahorro acumulado, como ya adelantaba antes, pues puede contribuir a acotar, ¿no? ese ajuste del gasto, ¿no? A que el comportamiento del consumo sea mucho más favorable que el lastre que supone la inflación sobre la evolución de la renta disponible de los hogares en términos reales, ¿no? En los datos que manejamos del cuarto trimestre apuntan a que, aunque haya sido de manera marginal, el exceso de ahorro de los hogares ha aumentado, y por lo tanto ese colchón para hacer frente a este periodo de mayor incertidumbre y también de mayor inflación, pues puede ser muy importante. Estamos hablando de unos 80.000 millones de euros, algo más de 6 puntos, ¿no? del Producto Interior Bruto, y por lo tanto es un margen de maniobra, es un colchón muy importante por parte de los hogares. Obviamente no todo este gasto se va a convertir no todo este ahorro se va a convertir en gasto, mucho menos en consumo privado. Hay una parte que posiblemente vaya a inversión en vivienda o directamente quede materializado en forma de riqueza financiera para los próximos trimestres, ¿no? Decía que una parte de ese ahorro acumulado durante la crisis puede orientarse hacia la inversión inmobiliaria, y esto es lo que hemos visto en los datos, ¿no? De hecho, ahí al pie de esta lámina tienen el acceso a una publicación, a un estudio que hemos hecho recientemente sobre el análisis de la demanda de vivienda tras la irrupción de la crisis del COVID-19, y lo que constatamos es que la inversión sigue siendo un activo de inversión atractivo para los hogares, ¿no? Si uno analiza cuál ha sido la contribución al crecimiento interanual de la venta de viviendas desde el 2014 al 2021, pues no solo aumenta, sino que además se ha concentrado, sobre todo, aumenta
tanto en las capitales de provincia como en el resto de municipios, pero se ha concentrado sobre todo en estos últimos, en municipios de menor densidad de población que en las capitales de provincia, ¿no? Y esto posiblemente lo que está mostrando pues, es un cambio en las preferencias hacia viviendas más grandes y con espacios más abiertos. También estamos viendo, y es algo que tenemos que tener en cuenta para las perspectivas para estos 2 años, un crecimiento más orientado a la inversión. Lo vemos en general en todas las categorías de inversión y se ve claramente en la inversión en otras construcciones, ¿no? Y esto puede ser una señal, la línea naranja, la parte sólida muestra los datos que ya conocemos, la parte discontinua, las previsiones que manejamos, pero ya en términos de los datos conocidos pues se ve una aceleración del gasto que seguramente estará asociada precisamente a la inversión financiada con estos fondos europeos Next Generation EU, ¿no? Y por lo tanto la planificación de este gasto, de estas inversiones, pues nos hacen pensar que a lo largo de estos próximos años vamos a tener un crecimiento mucho más basado en inversión que en el pasado. Estamos manejando una previsión, o el Gobierno maneja una previsión que ya en la primera mitad de este año se esperan realizar licitaciones por valor de 24.000 millones de euros, que sin duda pues esto es uno de los motores de crecimiento para la economía española durante este año, ¿no? Luego también hemos empezado a notar algunos efectos de la reforma, como la del mercado de trabajo. Los datos de afiliación pues, apuntan a que ha aumentado el ratio de conversiones de contratos temporales a contratos indefinidos. Esto es lo que se puede ver en el gráfico de la izquierda. Estamos hablando de que en el último mes, los datos de marzo, ¿no? A pesar de toda esta incertidumbre, toda esta volatilidad, pues se observa una aceleración hacia 120.000 contratos que se han convertido que han pasado de ser temporales a ser indefinidos, y también han aumentado el número de contratos indefinidos iniciales, ¿no? Hemos pasado de estar en el entorno en los años anteriores de unos 125.000 al mes a una cifra que prácticamente duplica, ¿no? en el mes de marzo el número de contratos indefinidos iniciales, ¿no? Con todo, cuando ponemos todos estos datos en contexto, pues aquí pueden ver la descomposición que hacemos de la revisión del crecimiento del Producto Interior Bruto en el año 2022. Teníamos una previsión hace 3 meses de un 5,5% de crecimiento. Afortunadamente hemos visto un menor impacto de la pandemia en el primer trimestre, ¿no? Recuerdo que la previsión de crecimiento que teníamos cuando por prudencia, ¿no? Una vez que surgió toda esta nueva ola asociada a Omicron, esperábamos un crecimiento trimestral pues, en el primer trimestre en el entorno de 5 décimas. Los datos más recientes pues, apuntan a ser 1,4. Pues todo esto tiene un efecto arrastre sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto de aproximadamente 1 punto. También el mayor impulso fiscal por las medidas que se están adoptando para hacer frente a la guerra de Ucrania, no solo en España, sino que aportarían unas 2 décimas de crecimiento, sino sobre todo por el impulso fiscal en la Unión Europea, en la eurozona, que aportaría aproximadamente medio punto más de crecimiento. Por lo tanto, si nos quedáramos solo por estos 3 efectos, mayor efecto arrastre, mayor impulso fiscal, pues tendríamos que revisar al alza nuestra previsión de crecimiento en 1,7 puntos. Pero, sin embargo, como ya hemos dicho antes, tenemos que quitar esos 2 puntos de menor crecimiento del lastre de los precios de la energía, particularmente también de la alimentación, el menor comercio con Rusia, ¿no? Aunque sea un efecto, ese canal comercial sea bastante limitado, pues también nos quita algunas décimas de crecimiento. Los cuellos de botella que empeoran marginalmente, y esto en la medida que nuestra previsión de crecimiento ya prácticamente de cuellos de botella, del impacto de los cuellos de botella no
no cambia, pues estaría quitando solo una décima de crecimiento, y luego lo que sí que tenemos es esta volatilidad en los mercados financieros, que aquí la medimos a través de la volatilidad del VIX, ¿no? Bueno, pues todo esto estaría restando aproximadamente 3,2 puntos de crecimiento. El balance de lo que sumamos y lo que restamos nos llevaría a un crecimiento ligeramente por encima del 4%, en el 4,1%, pero como ya ha insistido Jorge, con muchas incertidumbres por la dificultad que tiene hacer este tipo de previsión, de descomposición en estos momentos. Y lo mismo podemos hacer para 2022, aunque aquí lamentablemente pues pesan más, ¿no?, los efectos negativos, ¿no?, sobre todo el aumento del precio de la energía y de los alimentos, en la medida que los mercados lo que están descontando, los mercados de futuros, es que los precios de la energía, el precio del petróleo, el precio del gas, se estabiliza a niveles el año que viene que son más altos que los que se esperaban en 2021, ¿no? Y como resultado, ¿no?, de esta descomposición, pues lo que tendríamos es que la previsión de crecimiento se recorta al 3,3. Y ya para acabar, ¿no?, la lista de riesgos, bueno, recordar que aunque hemos avanzado mucho en la lucha contra la pandemia, pero el riesgo persiste, sigue estando ahí. China nos lo acaba de recordar, ¿no? En algunos países europeos pues también hay un repunte de contagios, ¿no? Y por lo tanto pues tenemos que seguir estando muy atentos a los efectos que esto pueda tener, particularmente en un país como España, que depende, o que su recuperación esperábamos para 2022 y 2023, que dependa mucho precisamente de la recuperación del sector turístico, ¿no? Y bueno, pues esperemos que los países de los cuales vienen la mayor parte de los turistas internacionales pues no impongan restricciones a las personas para viajar, pero este sin duda es un elemento de riesgo, ¿no? Otro riesgo es que en un momento de aumento de precios del consumo, pues esto puede generar problemas distributivos sobre cómo repartir los costes de esta mayor inflación, que, como hemos visto ya lamentablemente hace unas semanas, pues genera malestar social. Y esto tiene mucho que ver por el hecho de que la inflación, el aumento en general de los costes de producción, tienen unos efectos muy heterogéneos, tanto en los hogares como en también los sectores productivos, ¿no? En este gráfico pues se puede ver cuál es la participación del gasto en suministros, en la cesta de consumo de los hogares, pues de la electricidad, tiene un mayor peso en las en la quintila de renta, de menor renta de los hogares, como de combustibles y carburantes, que es la línea de color sepia, y luego pues tenemos la línea azul del gas, algo más uniforme y mejor distribuido, ¿no? Pero en la medida que hay heterogeneidad, pues el reparto de estos costes importa, ¿no? También hablábamos de esa heterogeneidad por sectores productivos. La industria, que es mucho más dependiente en general de materias primas y particularmente de aquellas relacionadas con la energía, pues va a ser la más perjudicada que el sector servicios. Y además, con un impacto desigual, no solo por agentes económicos, no solo por sectores productivos, sino también por regiones, por comunidades autónomas. Y aquí el gráfico que aparece en esta lámina nos recuerda que el consumo energético por unidad de Producto Interior Bruto producida es muy distinta. En un extremo tenemos Asturias, Navarra, y en el otro, pues, aquellas comunidades que dependen más del turismo y, por lo tanto, de los servicios, como es Canarias y Baleares, ¿no? Luego tenemos el riesgo de que la inflación pueda generar efectos de segunda ronda y, por lo tanto, caídas de competitividad, ¿no? Estamos viendo cómo las restricciones en empleo, las restricciones en capital humano en algunos sectores, pues están acelerando salarios en la construcción y en la industria. Jorge ya ha señalado que esto es algo que nos preocupa
particularmente a la hora de ejecutar los fondos europeos, Next Generation EU, la aparición de cuellos de botella, que haya algunos sectores, algunas empresas que tengan dificultades para encontrar no solo materiales, sino también trabajadores para llevar a cabo todo este volumen de inversiones. Y, por lo tanto, todo esto nos recuerda, ¿no?, la necesidad de evitar estos efectos de segunda ronda asociados a estos cambios tan importantes en los precios relativos, de adoptar un pacto de renta para distribuir estos costes que tiene la transferencia de todas estas materias primas, particularmente la energía que importamos y que, por lo tanto, suponen un empobrecimiento relativo de España frente al resto del mundo. Otro riesgo para este horizonte de previsión económica tiene que ver con la ejecución de los fondos europeos. Nosotros pensamos que puede aportar mucho crecimiento, particularmente este año. Ya fuimos bastante prudentes en el año 2021, donde no se cumplieron las previsiones iniciales que había del impacto que podría tener en la ejecución real la ejecución de los mismos. Somos más optimistas para este año, pero en cualquier caso este es un riesgo que tenemos que tener en cuenta, y el que ya señalábamos anteriormente, ¿no?, el que esto ahora está ocurriendo en un contexto de crecimiento de precio de materias primas y de algunos materiales necesarios para la digitalización, para la transición energética, con también algunas restricciones de capital humano. Y además, todo esto ocurre en una situación en la que la incertidumbre de la política económica tenemos que tener en cuenta que puede aumentar en la medida que nos vamos acercando ya a un horizonte de elecciones, ¿no?, a la vista, sobre todo en 2023, elecciones municipales, elecciones autonómicas, elecciones generales, ¿no? No solo ya las que nos vienen de fuera, asociadas a la guerra de Ucrania, sino también las que vamos o podamos tener próximamente. Luego, con respecto a la valoración de las principales medidas del plan de choque, y luego me imagino que tendremos ocasión de poder entrar con más detalle si hubiera preguntas, ¿no? Las hemos catalogado aquí en ayudas a las familias y a la protección del empleo, que en general consideramos que son positivas, ¿no?, para mantener la renta de las familias, ¿no? Aquí, por ejemplo, el aumento del ingreso mínimo vital o la ampliación del bono social energético, ¿no?, la activación del mecanismo RED. Luego tenemos medidas de apoyo al sector, al tejido empresarial, ¿no? Aquí tenemos alguna duda más, por la necesidad o por la demanda que la ampliación, ¿no?, de esta nueva línea de avales ICO, aunque es una medida positiva, pero puede tener poca demanda, ¿no?, por parte de las empresas, ¿no? Ya vimos que, aunque en la crisis del COVID esas líneas ICO se agotaron, las empresas lo solicitaron, sin embargo, buena parte de ellas no hicieron uso a la hora de la verdad de esos préstamos y los han terminado devolviendo. Entonces, bueno, pues no pensamos que haya tanto apetito como para que posiblemente ahora se agoten estas nuevas líneas de avales, ¿no? Y en cuanto a el control de precios de la energía, bueno, pues aquí sí que somos un poco más críticos con la bonificación de 20 céntimos al precio de combustibles, porque nos parece una medida general, poco selectiva, como debería haber sido, ¿no? Y que no fomenta el ahorro en el consumo de combustibles fósiles, ¿no?, un proceso de transición energética, cuando ya España se caracteriza por tener una de las fiscalidades a estos combustibles, a hidrocarburos, que es de las más bajas de toda la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues tendremos que estar atentos finalmente a los detalles, ¿no?, de lo que acuerde la Comisión Europea con los gobiernos español y portugués sobre la potencial rebaja impositiva de la factura de la luz, ¿no? Y ya para acabar, ¿no?, recordar, ¿no?, la necesidad de consenso para impulsar medidas que aceleren la
la recuperación, ¿no? Sobre todo, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí de lo que estamos hablando, es que nuestras perspectivas de crecimiento para este año, ese 4,1% del 2022, está por encima del crecimiento potencial. Seguimos esperando creación de empleo, reducción de la tasa de desempleo, pero necesitamos, ¿no?, impulsar, acelerar la recuperación económica. Todavía no hemos alcanzado los niveles de producción, de Producto Interior Bruto que teníamos en 2019 y tenemos que evitar algunos de los riesgos que hemos señalado. El más evidente es que se enquiste la inflación. Eso es algo que nos aplica en España, también, por supuesto, en Europa, ¿no? El pacto de rentas para repartir los costes y evitar esos efectos de segunda ronda y que la inflación sea más persistente en el tiempo. Con respecto a los precios de la electricidad, cuidar, ¿no?, que el sistema dé las señales adecuadas, ¿no?, para facilitar la transición energética, para que sigan entrando con el orden adecuado las tecnologías no solo renovables, sino también más eficientes, para que siga incentivando la inversión, ¿no?, para apostar por la seguridad jurídica y la transición energética. Medidas para proteger o acuerdos para proteger las rentas de aquellos sectores más vulnerables, ¿no? Y aquí pues el pacto social que podría complementarse con medidas fiscales, ¿no?, selectivas, ¿no?, para aquellos sectores colectivos que lo necesiten y además de manera temporal, ¿no? Todo esto pensando que al mismo tiempo tenemos una consolidación fiscal por delante que hacer y que por lo tanto es necesario seguir protegiendo las cuentas públicas, ¿no? No tiene mucho sentido una reducción general de impuestos que compense el aumento de los costes energéticos, no solo porque tenemos que reducir su consumo, sino además porque esto significa una mayor transferencia de riqueza al resto del mundo. Y, por último, pues favorecer las nuevas opciones de ajuste que han surgido tras la reforma laboral, no solo a través de estos ERTEs estructurales, como ahora se denomina, sino a través del nuevo mecanismo RED. Yo con esto, Esther, pues acabo la presentación y, si te parece, pues damos paso ahora al turno de preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jorge y Rafa. Ahora damos paso al turno de preguntas. Os pedimos, por favor, que una vez que os demos paso os identifiquéis con nombre y medio. Os recordamos que para preguntar tenéis que levantar la mano físicamente a los que estáis en sala y la mano virtualmente los que estáis a través del streaming. Mientras empiezan a llegar las primeras preguntas, os voy a leer una que nos ha llegado por escrito, que es de José María Lanseros, de Mercados, y quiere preguntar por la previsión de incremento del crédito a pymes y empresas. Podemos no darlo, ¿Quieres la de crédito? Sí. Sí, vamos a ver. En general, no tenemos datos entre pymes y el desglose entre pymes y grandes empresas. Lo que sí es cierto es que esperamos que durante los próximos meses tengamos, por un lado, elementos de soporte. Los tipos de interés van a seguir siendo relativamente favorables para el crecimiento del crédito. Por otro lado, tenemos hacia adelante, como lo explicó Rafa, un proceso de crecimiento de la inversión significativo asociado a los fondos NGEU. Y como resultado de eso, pensamos que, y de la buena evolución que vamos viendo durante los últimos meses, pensamos que es posible que el crédito al sector privado empresarial crezca durante 2022. El crecimiento puede ser relativamente moderado, sobre todo tomando en cuenta que el endeudamiento de las empresas ha crecido relativamente importante en el año 2020 como consecuencia del incremento asociado a los créditos ICO, y eso limitará un tanto el crecimiento, pero creemos que esas
factores positivos de los que hablaba, va a ser que el crecimiento del saldo sea positivo, aunque relativamente moderado, algo más alrededor del 1 o 2% del crecimiento del saldo. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Damos paso a la primera pregunta que llega en remoto. Pablo, adelante, cuando quieras. Buenos días, Pablo Cerezal, del periódico Expansión. Les quería preguntar por la senda de crecimiento que hay trimestre a trimestre, porque entiendo que el primero va a seguir siendo bastante fuerte, daban una previsión del 1,4%, pero entonces para que se frene la economía al 4,1%, con una trayectoria que hay bastante ascendente del año pasado, en los próximos trimestres deberíamos experimentar un frenazo bastante fuerte, incluso podríamos experimentar una caída en el segundo o en el tercer trimestre. No sé si tienen dibujado algún escenario o alguna horquilla de valores en los que se puede mover el PIB en estos trimestres. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Pablo. Efectivamente, tenemos una previsión de crecimiento bastante fuerte para el primer trimestre del año. Eso sí, como mencionó Rafa, con mucha incertidumbre respecto al impacto que puede tener una menor productividad en ciertos sectores afectados por el tema de la huelga o por algunas restricciones a la hora de tener disponibilidad de bienes intermedios. Y esto, por otro lado, se compensa hacia los siguientes meses con algún escenario de relativo estancamiento o incluso moderada contracción de la actividad. No estamos asumiendo caídas muy importantes. De hecho, bueno, más bien lo que tenemos es una variación del PIB cercana a cero. Pero esto pues en un entorno de elevada incertidumbre y muy probablemente de heterogeneidad en el impacto que vamos a ver por sector. Es muy probable que los factores relacionados con el crecimiento de la demanda interna, sobre todo el gasto privado y la inversión pública, hagan que el sector de la construcción y el sector de los servicios continúen en un entorno de expansión. Sin embargo, lo que podemos ver es que en la industria, donde tenemos un sector manufacturero relativamente intensivo en el uso de energía eléctrica, ahí veamos caídas de la actividad más significativas y contracciones importantes. En todo caso, pues parte de esta contracción podría verse compensada por el crecimiento que veríamos en el cuarto trimestre del año, que sería más o menos alrededor de un medio punto. Yo solo por añadir a lo que ha dicho Miguel, creo que es importante, o sea, hay mucha incertidumbre en ese perfil trimestral con lo que vaya a pasar con la demanda externa, ¿no? Tenemos algo más de certidumbre con la evolución de la demanda nacional, para la cual sí que seguimos esperando crecimiento económico durante todos los trimestres, ¿no? Pero donde verdaderamente afecta la guerra de Ucrania es en el comportamiento del sector exterior, ¿no? Y eso es lo que podría lastrar un poquito más el crecimiento, o por lo menos es lo que estamos considerando como un potencial lastre mayor en nuestras previsiones de crecimiento económico, ¿no? Gracias, Rafa. La siguiente pregunta la va a hacer Blanca. Blanca, adelante. Hola, buenas. Soy Blanca Gisper de La Vanguardia. Quería saber si se puede cuantificar cuánto va a caer el ahorro de los hogares este año, teniendo en cuenta que, bueno, pues la inflación y el gasto que comentabais.
Sí, muchas gracias, Blanca. En términos de la tasa de ahorro, en principio todavía la tasa de ahorro es relativamente elevada. Es decir, una de las razones, si ven el gráfico que estamos enseñando sobre riqueza, de hecho, todavía la tasa de ahorro del cuarto trimestre está por encima de lo que uno pensaría que debería de ser con la evolución de la renta, con la evolución del consumo, con la evolución de los tipos de interés. Estamos viendo tasas de ahorro todavía relativamente elevadas. Y por lo tanto todavía se está añadiendo a esa riqueza relacionada pues, con las restricciones que hemos visto, sobre todo al crecimiento del consumo. Entonces, en ese sentido, tenemos una tasa de ahorro del 8,3% de la renta disponible de las familias, que se compara, por ejemplo, con el 10,4% que tuvimos en 2020. Y luego, hacia 2023, tenemos una tasa de ahorro del 6,6%. Esta tasa de ahorro del 8,3 pues, se encuentra algo más en línea con los niveles que históricamente hemos visto, que están alrededor del 7,8, y el 6,6 pues, ya implicaría que las personas estarían empezando a utilizar parte de esa riqueza acumulada durante el periodo de crisis y, por lo tanto, apoyando un mayor crecimiento del consumo y reduciendo esa tasa de ahorro, dado que han podido acumular toda esta riqueza durante el periodo de confinamiento. Os leo la siguiente pregunta, que también nos ha llegado por escrito, es de Rebeca Jimeno, de News, y comenta: no sé si se ha hablado en cuestión pacto de rentas o si habría que incluir a los pensionistas, si pueden profundizar sobre este tema. Gracias. Sí. Bueno, ahí nuestra posición siempre ha sido, ¿no?, que cuantos más colectivos sociales incluya el pacto de rentas, por lo tanto, mucho mejor, y que los pensionistas, por lo tanto, deberían formar parte de ese pacto de rentas, ¿no? En la medida, siempre insistimos en esto, que este aumento de las materias primas, que este aumento del coste de la energía, que es el que abre esa brecha tan grande entre la inflación general y la inflación subyacente, implica una transferencia de renta al resto del mundo, de España al resto del mundo. Es importante que esa transferencia se reparta en la mayor parte de la sociedad, porque todo lo que signifique excluir a un colectivo tan grande como es el de los pensionistas, que representan aproximadamente el 20% de la población, algo más, pues significa que el resto, el 80%, tendrá que soportar un coste mayor, ¿no? Por lo tanto, sería aconsejable que esto ocurriera. Pero bueno, aquí hay una diferencia entre lo que debería ser y lo que la previsión de lo que tenemos que ocurrirá. Pensamos que va a ser muy difícil que esto se produzca, teniendo en cuenta que la ley de revalorización de las pensiones se acaba de aprobar y que, por lo tanto, tiene un coste político muy grande, que la primera vez que la tengamos que aplicar, las pensiones no se revaloricen con el IPC general, sino lo haga sobre una regla como puede ser, por ejemplo, la inflación subyacente, por mucho sentido que tuviera que los pensionistas estén o formen parte también de ese pacto de rentas a nivel nacional, del cual ya hemos dicho además en la presentación, del cual se pueden excluir algunos colectivos pequeños más vulnerables, es decir, que eso no significa que todas las pensiones tengan que formar parte del pacto de rentas. A lo mejor se puede excluir a las pensiones mínimas, pensiones de viudas, es decir, lo que es los colectivos de pensiones más bajas, pero creemos que la sociedad en su conjunto tiene que preguntarse, ¿no?, qué ocurre cuando excluimos a colectivos muy grandes de ese pacto de rentas que tiene que recaer sobre el conjunto de la sociedad. Yo querría aprovechar para comentar un par de temas del pacto de rentas, ¿no?, asociado
O sea, como dice Rafa, tenemos un coste que tenemos que trasladar al exterior. Ese coste puede no ser todo el incremento de precios energéticos en la medida en que hay una cierta transferencia interna, que que es lo que entiendo que se está intentando corregir negociando con Bruselas un mecanismo de precio de electricidad, pero que es un impacto negativo, es un impacto negativo. Ese impacto negativo implica que esa transferencia la tiene que pagar el conjunto de la sociedad española. En la medida, efectivamente, que eliminamos colectivos amplios, eso lo que genera es que el coste lo tienen que asumir otros colectivos. Serán las empresas, serán los trabajadores, será el sector público a costa de un mayor déficit y una mayor deuda. Y hay que tener muy buenas razones para excluir a colectivos cuando además entendemos que esto es un choque, que lo que tenemos que garantizar es que no se pierda la competitividad de las empresas españolas en este proceso, ¿no? Entonces, cuantos más colectivos mejor, cuantos menos excepciones mejor. Y el pacto de rentas obviamente lo que tiene que dar es una guía, no va a dar un número al que todos tengan que sumarse, pero sí una guía que permita alinear expectativas y garantizar que esta inflación tan elevada que tenemos ahora se reduce en los próximos años y, por tanto, el coste para la sociedad española en su conjunto a lo largo del tiempo es menor. Y claro, ese número, en la medida en que se está produciendo ahora mismo una negociación, entiendo, entre sindicatos y empresarios en el marco de este pacto de rentas, pues en la medida en que tenga un número y una guía, ese debería ser el número y la guía en el cual debatamos la actualización del resto de rentas, pensionistas, alquileres, en general, todas las rentas. Y de nuevo, habrá sectores que tengan incrementos por encima y otros por debajo. Eso podrá depender de la productividad, podrá depender de la reasignación productiva que queramos hacer o que haya que hacer de trabajadores, dado lo que este choque va a generar una necesidad de reasignar la producción entre distintos sectores. O sea, como digo, será una guía, pero las expectativas necesitan un número. Y si ese número está más próximo a la inflación corriente que a la inflación subyacente, la probabilidad de que eso se continúe en el tiempo y terminemos teniendo inflaciones mucho más altas es muy superior, ¿no? Entonces, bueno, quería básicamente comentar esto, ¿no? La importancia, como también ya anunció el gobernador del Banco de España, de distribuir lo mejor posible un coste que sabemos que existe, ¿no? Tenemos a Rebeca que quiere preguntar también en directo, así que Rebeca, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Esther, María, por esta coordinación. Os he escuchado, perdonadme, no podía atender toda la presentación, pero os quería preguntar si vosotros tenéis una previsión de por dónde pueden estar los precios de la electricidad el año que viene, porque el Banco de España sí que en su escenario que presentó esta semana daba una previsión de precios de la electricidad, una media anual. Y luego quería saber un poco que explicarais por qué ese impacto del consumo que se ve este año, que afecta mucho al PIB, por qué se prolonga también el año que viene, de esa misma manera, con ese volumen de impacto. Gracias. Pues, en realidad estamos utilizando para el precio de electricidad precios de futuros, y lo que básicamente estamos haciendo o estamos muy preparados para hacer un análisis del impacto de lo que al final salga, de lo que pueda pasar con el precio del gas, pero estamos utilizando futuros, no hacemos previsiones, ¿no? Y sobre el impacto, no sé si queréis, ¿no? Sí, vamos a ver, en el tema, buenas Rebeca, efectivamente una de las cosas que estamos suponiendo es que el consumo consistentemente va a crecer por debajo del aumento del PIB. Como mencionó Rafa en su presentación, estamos pensando que el crecimiento durante estos 2 años va a estar más impulsado por la inversión que por el consumo privado. De todas maneras, son tasas de crecimiento del consumo relativamente fuertes. Es un crecimiento del 3,5 y del 2,8
6,7 que, digamos, está justificado por lo que ya también explicó Rafa, esa utilización de la riqueza por parte de los hogares, pero luego, por otro lado, también Rafa explicó, por ejemplo, el impacto negativo que esperamos en el caso del incremento en precios, de esa pérdida de poder adquisitivo que se está generando en las familias españolas, y luego, por otro lado, el aumento de la incertidumbre que se ha observado durante los últimos meses, ¿no? Ahí en la presentación vas a poder ver que tenemos ahí algunas estimaciones de que por cada caída de alrededor de 1 punto porcentual de la renta disponible, el consumo estimamos que se reduce en alrededor de 2 décimas. Y como decía Rafa, pues lo que hemos pasado es de tasas de crecimiento de la renta disponible, de prever tasas de crecimiento de la renta disponible de alrededor del 1,5% en 2022, a, con esta sorpresa en la inflación, pensar que esa caída en la renta disponible, ahora vamos a tener una caída en la renta disponible y que va a estar entre el 1,5% y el 2%, ¿no? Entonces es un cambio importante en la renta de las familias. Esto se va a trasladar, esta pérdida de poder adquisitivo, en un menor crecimiento del consumo del que hubiéramos tenido sin esta inflación. Y luego hay que añadir el tema de la incertidumbre, por un lado, y luego, por otro lado, también el tema de los cuellos de botella, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo es que, por ejemplo, en la venta de automóviles se está manteniendo alrededor de un 30% de los niveles precrisis, a pesar de que muchos de los indicadores de bienestar de las familias se han recuperado. Y no es que las familias no quieran comprar coches, es que no hay coches para vender, ¿no? Entonces esto, en la medida en que veamos distintos sectores siendo afectados por esta falta de disponibilidad de bienes intermedios, pues es posible que esto también ralentice el crecimiento del consumo. Rebeca, me dice el equipo que lo que tenemos para el total de precio de energía, el incremento es un 37% en media anual en lo que tenemos en el IPC. Y sobre eso es sobre lo que tendríamos que hacer simulaciones. Bueno, tendríamos que ver qué es lo que se acuerda y con eso podríamos calibrar el impacto tanto en esto como en la inflación en caso de que haya una reducción del precio de la electricidad. Gracias, Jorge. Damos paso a la siguiente pregunta. Beatriz, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Buenos días. Beatriz Triguero, de Voz Populi. Quería preguntar sobre el pacto de rentas. No sé si pueden concretar un poco más en qué horquilla creen que deberían situarse esa revalorización de los salarios y, bueno, por ende, ¿no?, de las pensiones. También decían que deberían sujetarse a ese pacto de rentas. Hablaban de la inflación subyacente. No sé si esas tasas bueno, pues serían las adecuadas para mantener, evitar esos efectos de segunda vuelta. Y por otro lado, sobre el impacto de los fondos europeos, hablaban también de que la intención del Gobierno es ejecutar unos 24.000 millones en este primer semestre, pero me parece que en el gráfico veía que la ejecución real que estiman es algo inferior. No sé si está entre los 10.000, 15.000 millones. No sé si pueden profundizar un poco más en eso y qué impacto tendrían estos fondos europeos en caso de llegar realmente al tejido productivo en el crecimiento del PIB de este año. Gracias. Bueno, sobre el pacto de rentas, digamos, más recomendación que pensar que cuanto más alineado esté a la inflación subyacente y menos a la inflación general, mejor. Y de todo lo que hemos dicho, yo básicamente lo que creo que hay que apuntar es que en los últimos años ha sido, en todo el proceso de reforma del mercado laboral, por ejemplo, la negociación que ha habido de los agentes sociales, pues es básicamente la mejor manera de encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Y bueno, los cálculos de cuánto se puede trasladar un incremento de precios
o de salarios superior a los precios finales, pues va a depender también de cómo van a actuar distintas empresas en términos de poder o no poder cambiar sus precios. En muchos de los sectores donde las empresas españolas compiten son empresas cuyo precio se determina a nivel internacional y, por tanto, todo lo que sea un incremento salarial que no venga compensado por productividad, pues potencialmente es una pérdida de cuota de mercado y potencialmente de problemas de operación de esa empresa. Otros sectores lo podrán trasladar mejor. Calcular ese impacto en una economía dinámica y competitiva es complejo, pero se puede distribuir no solamente en precios, sino también en actividad y en empleo. Y por eso es tan relevante, como digo, que el acuerdo se produzca dentro del marco de negociación de los agentes sociales, ¿no? Sobre NGEU, tomar en cuenta varias cosas que, bueno, llevamos ya 2 años de hablar del plan. Desafortunadamente, el año pasado no se ha llegado al objetivo de gastar alrededor de 25.000 millones de euros. Este año creemos que bueno, va la inercia relativamente bien. Los datos de contabilidad nacional, como ponía de manifiesto Rafa, apuntan a que la inversión en otras construcciones, que es lo más cercano que tenemos un poco para ver la evolución de cómo se está produciendo este gasto, pues ha crecido un 10% de diciembre de 2020 a diciembre de 2021. Pero efectivamente hay un desacople entre las licitaciones y después la ejecución explícita del gasto. Que se vayan a licitar 24.000 millones este primer semestre no quiere decir que efectivamente se vayan a ejecutar de manera inmediata esos 24.000 millones. Nosotros tomamos ese dato de 24.000 millones en 6 meses como una aceleración del plan, tomando en cuenta que, por ejemplo, a enero de 2022, en todo el periodo enero 2021 enero 2022, las licitaciones alcanzaron alrededor de 25.000 millones de euros. Entonces, que en 6 meses se liciten 24.000, pues implica una aceleración significativa y, por lo tanto, si ven el gráfico que estamos, donde están nuestras previsiones de inversión en otras construcciones, lo que estamos previendo es un punto de inflexión y una aceleración de la inversión en otras construcciones, tanto así que después del 10% de crecimiento en 2021 llegamos a un 60% de crecimiento juntando los 3 años, 2021, 2022 y 2023. Entonces, y luego respecto al impacto, estamos efectivamente asumiendo entre 10 y 15.000 millones. Como comentó Jorge, aquí el peligro es que o no tengamos los productos disponibles, que no tengamos los productos disponibles para cumplir las expectativas relacionadas con estos proyectos de digitalización y transformación medioambiental, y por lo tanto que ese mayor gasto no se traduzca en mayor demanda por bienes y servicios producidos domésticamente, o que el incremento en precios se lleve pues parte de ese gasto. Si se incrementa el precio del cobre, si se incrementa el precio del litio, mucho de este gasto va a terminar en países productores de estos bienes, de estas materias primas, ¿no? Entonces, lo que estamos asumiendo es más o menos un impacto de alrededor de entre medio punto y 1 punto del PIB, todo dependiendo de cuánto de ese gasto efectivamente se quede a nivel doméstico y, por lo tanto, pueda tener un nivel tractor. Gracias, Miguel. Tenemos una pregunta más. En este caso también nos llega por escrito, es de María Vega y también es sobre el pacto de rentas. ¿Tiene que incluir también una reducción de márgenes empresariales, como ha planteado el Gobierno, para repartir los daños de esa transferencia de riqueza al exterior? Sí, sí. A ver, eso sobre todo eso viene con la desaceleración
Yo quiero hablar de crisis porque no estamos en una crisis, sino con un crecimiento del Producto Interior Bruto por encima del potencial, pero sí que tenemos una crisis energética, un choque en el precio de la energía. Entonces, de la misma manera que durante la crisis del COVID, como en todos los procesos de desaceleración y de recesión económica, lo primero que vemos que ajusta son los márgenes empresariales, son los excedentes brutos de explotación de las empresas. Y eso, como hemos estado viendo en las últimas semanas, tiene mucho que ver con la incapacidad que tienen las empresas en una situación de competencia dentro de sus sectores de trasladar todo el incremento de costes de producción que tienen a los consumidores finales para mantener márgenes. Eso es lo primero que ajusta. El pacto de rentas como tal, pues obviamente en la medida que ese ajuste se produce como consecuencia de la desaceleración económica y de la competencia entre empresas dentro de cada uno de los sectores, pues es muy difícil que, más allá de una recomendación genérica que puede tener ese pacto de rentas, lo incluya, porque en una economía de libre mercado, pues no se caracteriza ni por el control de precios y además sabemos de experiencias pasadas que intentos de hacerlo pues han sido totalmente insatisfactorios y contraproducentes, ¿no? Entonces, hay poco margen ahí, más allá de la propia recomendación y del reconocimiento de que lo primero que va a ajustar, que ya está ajustando, son los márgenes empresariales, ¿no? De hecho, nosotros hicimos ya un análisis en la anterior publicación de Situación en España, en el que mostrábamos que la evolución de los márgenes empresariales había sido uno de los factores de más contención, no solo en el crecimiento de los precios, en el incremento del IPC, sino además de más contención en la evolución del empleo y en el aumento del desempleo en la crisis pasada, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso en cualquier caso se va a producir sí o sí con carácter general, ¿no? Y, por supuesto, cuanto más podamos hacer por vigilar que la competencia en las empresas en todos los sectores se mantiene o incluso se incrementa, pues mejor que mejor, ¿no? Para facilitar ese pacto de rentas. Pero hay que insistir, ¿no? Que la prioridad tiene que ser el mantenimiento, no solo el mantenimiento, el crecimiento del empleo para poder seguir reduciendo la tasa de desempleo y luego mejoras de productividad. El pacto de rentas no implica que los salarios tengan que crecer necesariamente por debajo de la inflación subyacente o de cualquier otra referencia que marquemos, pueden crecer por encima si la mejora de la productividad lo permite, ¿no? Y, por lo tanto, en un horizonte temporal se puede producir una recuperación del poder adquisitivo siempre que el crecimiento de la productividad sea lo suficientemente importante. Centrémonos fundamentalmente en esas dos variables, mantenimiento del empleo y mejora de la productividad. Gracias, Rafa. No tenemos más preguntas, así que lo vamos a dejar aquí. Agradeceros de nuevo a los que habéis venido y a los que os habéis conectado y os emplazamos a la siguiente rueda de prensa. Os cedo la palabra para despediros. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.